Quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Puedo empezar a hacer preguntas? ¿Cuántos zurdos hay acá? Zurdos. ¿Ah? Que escribe con la mano izquierda. ¿Quién lo hace? ¿Perdón? ¿Usted es zurdo? ¿El hermano es zurdo? Pero no de los kurdos, zurdo. En portugués, zurdo es alguien sordo. Oh, ¿tú eres zurdo? Ah, pues ya entiendo, ya. Entonces, ¿quién trabaja con la mano izquierda? ¿Solamente usted? No, pero que todo el tiempo lo hace. ¿Con qué mano come usted? ¿Con cuál? ¿Con la derecha o la izquierda? Ah, bueno. Con la izquierda. Entonces, la mayoría de los que estamos aquí somos diestros y no siniestros. ¿Qué era Adán y Eva? Vamos a leer todo esto en el Espíritu de Profecía. ¿Bien? Y va a haber una intención. ¿Sabe por qué el trabajo del campo es bueno? Los hemisferios. Miren, este tema se llama hemisferios cerebrales. Y usted dirá, ¿y por qué es tan importante para nosotros? Ya hemos hablado de enfermedades, luego le voy a hablar de la diabetes y luego le voy a hablar de otras cosas. Pero es importante que usted sepa que usted necesita desarrollar los dos hemisferios cerebrales. Nosotros estamos usando uno y pocas neuronas de uno. ¿Sabe usted ya que cada neurona tiene la capacidad de almacenaje de una enciclopedia completa, verdad? Y tenemos 1.000 millones de neuronas en el cerebro. Dios le dio la capacidad al ser humano, hasta el día de hoy la tiene, de poder almacenar 1.000 millones de enciclopedias británicas en la cabeza. La computadora humana no la puede superar nadie. Ni siquiera la gran computadora que Walmart tiene, que es más grande que la del Pentágono. La compañía Walmart tiene millas de computadora solamente y no puede, y es más grande que la del Pentágono, que es una de las más grandes del mundo entero. Todavía no puede superar al cerebro humano. Los hemisferios cerebrales, vamos a hablar un poquito de lo que dice la fisiología médica de Guyton. El concepto de hemisferio dominante, ¿sabe? Porque dice hemisferio que domina. Las funciones generales de interpretación del área de Wernicke, ¿conocen el área de Wernicke? Es el área de interpretación del lenguaje. Y dice de otra más acá, pero vamos a ir al grano. Por tanto, este hemisferio se denomina hemisferio dominante, dice acá. En el 95% de las personas, el hemisferio izquierdo es el dominante. Hemisferio izquierdo. Porque el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo. Y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo. ¿Se puede entender esto? Quiere decir que el izquierdo me controla el derecho. Por eso las personas son diestras. Usan la mano derecha y no la sorda. La zurda. Dice esto que incluso al nacer el área de la corteza que determinará que por convertirse en el área de Wernicke ocupa una extensión mayor casi en un 50% en el hemisferio izquierdo que en el derecho en más de la mitad de los recién nacidos.
Quiere decir que más de la mitad de los recién nacidos van a usar la derecha. Eso no es de Dios, no es creación de Dios. Es una predisposición genética debido a tanto predisposición de que a usted le dicen, mira, usted llega a un restaurante, le ponen el vaso a la derecha y el cubierto a la derecha. Al hermano no le conviene eso, él lo cambia. ¿Ve? Entonces, todo lo colocan a la derecha, lo hacen manejar a la derecha en este lugar del mundo. En Europa se maneja a la izquierda, pero acá se maneja a la derecha. Y todo es dobla a la derecha. Y entonces Satanás a través de la Biblia dice que los de la derecha se van a salvar y los de la izquierda se van a perder. Y es mejor ser de derecho. Y toda esa predisposición que Satanás ha creado, pero Dios no quiere que seamos derechos. Dios quiere que seamos ambidiestros. Que podamos usar las dos manos, que podamos usar los dos brazos, las dos piernas, los dos hemisferios cerebrales. Porque solamente estamos usando uno y no a su capacidad. Yo creo que yo uso como, no sé, la cuarta parte de una neurona. Adán no era así. Adán usaba los dos hemisferios cerebrales. Y usted va a ver por qué Satanás ha preferido que usemos solamente el hemisferio izquierdo y solamente trabajemos con la mano derecha. El por qué él ha querido que eso sea así. El papel del lenguaje en la función del área de Wernicke y en las funciones intelectuales. ¿Se acuerda del área de Wernicke? Cuando nosotros vemos algo, lo visual viaja al área de Wernicke y el área de Wernicke dice, lo que estás mirando es al hermano que tiene mucho frío. Entonces el área de Wernicke luego envía la información al lóbulo frontal y el lóbulo frontal piensa y hace el pensamiento. Una parte considerable de nuestra experiencia sensitiva se convierte en equivalente lingüístico antes de almacenarse en las áreas de memoria del cerebro. Todo lo que usted almacena, lo almacena en forma de lenguaje. Bien. Cuando usted ve la pantalla ahora mismo, no la pantalla. Si usted ve el sillón, usted lo mira el sillón y ¿sabe cómo lo almacena? ¿En el cerebro? ¿Cómo? Como una silla, en forma de lenguaje. Aunque ve la figura, es el lenguaje que se almacena. Porque si usted ve una figura y no sabe lo que es, entonces viendo no vemos nada. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, cuando leemos un libro, no almacenamos las imágenes visuales de las palabras impresas, sino las propias palabras o los pensamientos que se vinculan en forma de lenguaje. Usted está leyendo y usted no está almacenando lo que ve con los ojos, está almacenando lo que usted pronuncia con su cerebro. Está pronunciando usted en su cerebro, va leyendo y es pronunciando con el cerebro lo que va leyendo. ¿Sí o no? ¿No lo hace así? Porque si solamente vemos y no almacenamos palabras lingüísticas, entonces no recordamos nada. Funciones de la corteza, dice aquí, parieto-occipital, de toda esta zona de acá, del hemisferio no dominante. ¿Cuál es el hemisferio no dominante? El derecho, porque el derecho es para trabajar con el lado izquierdo y nosotros desarrollamos el lado derecho debido a usar el hemisferio cerebral izquierdo. Cuando se destruye el área de Wernicke del hemisferio dominante, escuche esto, ¿de cuál hemisferio se va a destruir? El izquierdo. Si se destruye aquí el área de Wernicke del izquierdo, de una persona adulta, esta pierde casi todas las funciones intelectuales asociadas al lenguaje o al simbolismo verbal, como la capacidad para leer, realizar operaciones matemáticas e incluso resolver problemas lógicos. ¿Escuchó esto? ¿La lógica dónde está? ¿En qué hemisferio? En el izquierdo, que es el hemisferio dominante que hace que se desarrolle el lado derecho del cuerpo. ¿Eso se está entendiendo hasta ahora? ¿Cuál es la parte lógica?
El izquierdo. ¿Y cuál es que domina en nosotros? La lógica. La lógica es así. Satanás adecuó a las personas a que desarrollaran el hemisferio izquierdo y que todo el mundo fuera derecho, con la intención de que todo el mundo sea analítico. Y la primera vez, yo recuerdo, dice, ¿tú has visto a Dios? ¿Y cómo tú hablas de algo que tú no ves? Porque eso no es lógico. ¿Le ha pasado a usted alguna vez, hablando de una persona? No, porque el Señor Jesús murió, pues, ay, pero tú vienes con esa tontera y eso. ¿Y tú crees en eso? No, eso es un cuento. Pero ¿dónde está eso en la historia? Porque mira, yo fui a la escuela y estudié. Eso no es lógico. Y nosotros creemos en la ilógica. Empezamos a creer en la evolución y no creemos en la creación. Porque la evolución es una teoría de un hombre y la creación es de Dios. Y nosotros creemos más en lo que estudiamos por la lógica. Y en la universidad se enseña lógica, ¿sí o no? Y la matemática es lógica. Eso ha causado confusión en la iglesia hoy en día, de no poder entender las doctrinas de Dios, porque nosotros tenemos desarrollado el hemisferio cerebral izquierdo. Y hoy en día la iglesia se ha dividido en tanto. Mira, hay doctrina de la del Espíritu Santo. ¿La conocen esa? Y esa se divide dentro de los que creen en esto de que el Espíritu Santo no, que aquello, se divide en otro grupo de doctrinas. Y hay más creencia todavía. Es impresionante. Y todo es porque no suena lógico. ¿Y cómo que son tres en uno? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo que el Padre y el Hijo son uno? ¿Y cómo que Dios y Jesús, y que Jesús murió y que era Dios? ¿Cómo es eso? No, eso no tiene lógica. No tiene lógica. Por eso Satanás hizo desarrollar el hemisferio izquierdo y el derecho se le llama no dominante. Así que si destruimos del lado izquierdo del área de Wernicke, que interpreta todo el lenguaje visual, auditivo, ¿no?, y somático, entonces la persona se queda sin nada. Sin nada, porque ya no analiza. Este es el área de Wernicke, ¿ve? Y precisamente es el lado izquierdo del cerebro, ¿oye? Cuando nosotros escuchamos, lo llevamos acá. Cuando vemos, lo llevamos acá. Y cuando tocamos algo, lo llevamos acá a ser analizado. ¿Qué está viendo? ¿Quién siente frío ahora? Yo también. ¿Y sabe quién descubre eso? No son los dedos ni la parte fría del cuerpo. Esa le lleva la información al cerebro, a la corteza, y la corteza va al área de Wernicke, de la parte somática, al área de Wernicke. El área de Wernicke dice, eso es frío. Entonces el pensamiento dice, está frío. Es un proceso. Pero si nosotros perdemos eso, entonces perdemos la lógica. Porque es lógico que el frío dé frío. ¿Sí o no? Por lógica, ¿no? Bien, nuestro cerebro, como le decíamos, se divide en derecho y en izquierdo. Asimismo, los ojos, hay la mitad de un ojo que le pertenece al dominio izquierdo y hay la mitad de un ojo que le pertenece al dominio derecho. Y así del otro lado, o sea, estamos entrecruzados. Los ojos se dividen así, mire, por la mitad, y hay una mitad para acá, otra mitad para allá, o sea, se entrecruzan. Vamos a ver esto ahora. Mire, este es el cerebro, hemisferio cerebral derecho, y este es el izquierdo. El izquierdo es numérico, matemático. El izquierdo es así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, va en orden, lógico, ¿no? Tiene lenguaje escrito, el izquierdo. Tiene razonamiento, todo lo razona, lo piensa. Dice, déjame pensarlo. El izquierdo. ¿Pensamos mucho nosotros? Sí. Eso nos atrasa cuando el Señor dice, quiero que hagan, dice, tú sabes lo que me pasa, que yo tengo que enterrar a mi papá. Y Jesús dice, no me lo calcules. Deja que los muertos entierren sus muertos. Dice, déjame pensar, ¿qué muerto entierra muertos? Bueno, pues, no analices. Por eso Jesús, cuando a los que le dijo, ven y sígueme, ¿cómo lo siguieron? Vamos a estudiarlo ahora.
tiene lenguaje hablado. O sea, el izquierdo es que habla. El izquierdo habla mucho, el derecho no habla casi. Tiene habilidad científica el izquierdo y controla la mano derecha. El hemisferio cerebral derecho es perspicaz, no es numérico. El derecho, el cerebro derecho domina ¿qué parte del cuerpo? El izquierdo. Entonces él es perspicaz. Tiene percepción tridimensional. Él puede ver las cosas como no la ve el izquierdo. El izquierdo la ve cuadrada y el derecho la ve dando vueltas. Y dice, wow, un cubo. ¿Está entendiendo esto? Bien. Tiene sentido artístico el derecho. Por eso a los artistas no le entiende mucha gente, porque a veces se quedan así como en el aire. Y empiezan a hacer notas musicales en la cabeza y dicen, y empiezan a hacer cosas y empiezan a componer y empiezan a dibujar y hacer. Los arquitectos y los diseñadores del mundo usan mucho el cerebro derecho. Tiene imaginación, sentido musical y controla la mano izquierda. Así que Leonardo da Vinci usaba mucho el cerebro derecho. Mucho. Y le llamaron inteligente en su época. ¿Podemos desarrollar eso que él tenía? Eso está para Dios. Vamos a hacer, usted va a ver un ejercicio al final y todo, y usted va a hacer un cuestionario, va a llenar. En un momentito. ¿Se puede entender esto hasta ahora? El cerebro izquierdo usa palabras para nombrar, describir y definir. ¿Cómo se llama eso? Un proyector. Ok, se llama un proyector. ¿Quién lo dijo? El izquierdo. Y el derecho dice, bueno, eso tiene una lámpara ahí, tiene unos botoncitos y, y empieza a mirar esto. Es analítico, estudia las cosas paso a paso y parte a parte. No le quiere decir todo de golpe, no, dice no. El izquierdo empieza. ¿Por dónde entra la corriente? Y aquí, analizándolo todo, ¿no? Es simbólico, emplea un símbolo en representación de algo. Por ejemplo, el dibujo significa un ojo. Ya no se lo cambia al izquierdo. Eso para él es un ojo y ya. No quiere que le digan otra cosa. Dice, en signo positivo representa el proceso de adición. Siempre está sumando. Los comerciantes son de cerebro izquierdo. Todo el tiempo. Es abstracto. Toma un pequeño fragmento de información y la emplea para representar el todo. Ya cree que con una cosa que él vio, ya él puede decir que todo es así. ¿Ha visto eso? Eso es mucho en nosotros en la iglesia. Nosotros tendemos a decir, como decía Elías, como dijo Elías a Dios, dice, no, porque solamente yo he quedado, y dice, mire, usted no sabe que yo he guardado, ¿cuántas rodillas? Que no se han doblado. Dice, yo la guardé, pero él se consideraba ¿cómo? Que como él veía la generalidad de la gente, él juzgó por eso que todos estaban perdidos y que nada más quedaba él. ¿Entiende esto? Y no es así. Dice el Señor Jesús, y se lo aclaró a los discípulos, dijo, yo tengo otras ovejas en otros rediles, y mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Esto me ha parecido fascinante, hermanos. Déjenme decirle. Le voy a contar algo un momentito. Dice que sigue el paso del tiempo, ordena las cosas en secuencia y empieza siempre por el principio. Ese es el izquierdo. Al derecho no le importa eso. Saca conclusiones basadas en la razón y en los datos. Dame datos. ¿Cuándo fue eso? Dice, no, que José fue en Egipto. Dice, no, pero no, ahí no aparece en la historia nada de eso. O sea, da razonamiento, ¿no? Usa números como al contar. Sus conclusiones se basan en la lógica. Una cosa sigue a la otra en orden lógico. Por ejemplo, un teorema matemático o un argumento razonado.
Piensa en términos de ideas encadenadas, un pensamiento sigue a otro, llegando a menudo a una conclusión convergente. Todas las conclusiones de él tienen que tener una lógica y tienen que llegar a un punto. Ese es el lado izquierdo. Y el lado izquierdo, entonces puede sorprender mucho. Por eso es mejor tener la palabra de Dios grabada en la mente. Yo fui a una iglesia de hermanos pentecostales y en esa iglesia veo un hermanito que parece adventista. Y yo me quedo mirándolo y él muy contento con las charlas y riéndose y gozándose. Y yo digo, ay, pero se coló un adventista aquí. Y yo oigo que todos están aplaudiendo y todos muy emocionados y él está tranquilo. Digo, es un adventista. Al final, él se me acerca a mí contento y dice, ay hermano, el Señor le bendiga mucho, y me regala un libro hecho por él y autografiado. Ese hermanito era pentecostal y era naturista y era vegetariano, veganista. Y yo me quedé impresionado mirando. Dice, ¿sabe los años que yo le hablo a estos hermanos aquí? Ellos no entienden ninguno, no tienen entendimiento, me dice él. Y yo digo, ¿de dónde usted? Dice, de aquí. Digo, oh, el Señor Jesús tiene otras ovejas en otros rediles. Y esas escuchan su voz. Ese es el director de Temperanza, yo le llamé a él de esa iglesia. Y Dios lo eligió. Lo escogió Dios por un corazón sincero. ¿Y qué cerebro usaba él? El derecho. Vamos a ver. El derecho no es verbal, es consciente de las cosas, pero les cuesta relacionarlas con palabras. Mira, yo no sé explicarte, tú sabes, pero ¿usted ha visto un ingeniero y un arquitecto trabajando juntos? Pelean mucho, sí. Porque el arquitecto le dice a un ingeniero, le dice, él se queda mirando, tú sabes, desde aquí, y hay que llegar al otro lado, y es muy largo, tú sabes, y el arquitecto se queda mirando y dice, mira, ¿se puede hacer un puente para allá? Y dice, deja hablar tontería. Dice, no, se puede hacer un puente. Y entonces se queda mirando y calculando y mirando cosas ahí, pero no la sabe explicar. Y de repente empieza a diseñar y diseña el puente. Dice, no, pero a ti se te ocurren locuras, Entonces empieza la discusión con el ingeniero y empieza a decir, no, lo que pasa es que tú tienes que hacer una base de tanto de este lado y entonces empezar y le calcula todo. Y el ingeniero que va ejecutando lo que el arquitecto diseña con su derecho, lo ejecuta él lógicamente con el izquierdo. Porque él es que hace los cálculos matemáticos luego. Dice, no, tú diseñaste una columna así, pero mira, por ahí van a pasar tantos carros, y esos carros pesan tanto, y dice, bueno, eso lo haces tú. Yo te dije que se podía cruzar. ¿Sabía esto? Se pueden usar los dos, no hay que irse de un solo lado. Dios quiere que usemos los dos hemisferios. Es sintético, agrupa las cosas en forma de conjuntos, un paquete, un grupo de hermanos. Ya. Eso es todo para él. Si fuera el otro, el lógico, dijera, no, saca solamente este grupito, porque aquellos no hacen nada, no trabajan. Y Dios no trabaja así. Capta las cosas tal como son en el momento presente. Ve las semejanzas entre las cosas, comprende las relaciones metafóricas, sin sentido del tiempo. El derecho no tiene sentido del tiempo, se le va el tiempo. No necesita una base de razón, ni se basa en los hechos, tiende a posponer. Ve dónde están las cosas en relación con otras cosas y ve y cómo se combinan las partes para formar un todo. Tiene inspiraciones repentinas, a veces basadas en patrones incompletos, pistas corazonadas o imágenes visuales. Ve las cosas completas de una vez, percibe los patrones y estructuras generales, llegando a menudo a conclusiones divergentes. El cerebro derecho, como es artístico, es muy imaginativo. Se imagina las cosas. Lo que el otro que está analizando, se necesita uno que use el cerebro derecho para que pueda hacer una empresa correcta en todo. Porque el izquierdo hace las cosas de una manera así. Solamente por la lógica, dice, no, llegó tarde, se va. Y el derecho dice, pero tú no sabes por qué llegó tarde.
¿Las mujeres usan más el cerebro qué? En la generalidad usan un poquito más el derecho que el izquierdo. Salen con el esposo a comprar una mesa del comedor y dice, esa sí está bonita, ¡ay, qué linda, qué linda, qué linda! Y viene el esposo y la coge. La mueve y dice, estas sillas se van a romper. ¿Sí o no, hermanos? Viene la mujer y dice, ese carro qué bonito se ve. Y dice, no, ese carro se daña en la transmisión de nada. Es lógico. Entonces, siempre ve lo que es bonito y que se ve lindo y todo eso. Y dice, no, pero eso es de plástico, eso no sirve. Pero a mí me gusta. Porque el derecho... ¿Entiendes? Entonces, cuando se combinan los dos y se ponen de acuerdo, hacen cosas correctas. Porque puede ser bonito y puede ser duradero a la vez. Las dos cosas. Usted se da cuenta por qué Dios escogió hombres en el pueblo donde Él pusiese cómo hacer el santuario y la obra del santuario y todo el modelo del santuario. Escogió artistas. Y Él le pasó a ellos por medio del Espíritu Santo y ellos captaron e hicieron las cosas exactamente como Dios se las describió. ¿Y a lo lógico se la pudo dar? No, lo lógico cargaban la arca. Y nosotros somos los palos para cargarla. Pero el otro, no, el otro era, y los candelabros y todo eso, o sea, y era una emoción para ellos. Y Dios tenía que usar esas personas. Pero Noé usaba los dos hemisferios cerebrales, porque era matemático y era también creativo. Porque Dios dice, te vas a hacer un arca. ¿Cuándo Noé había hecho un arca? Y la vas a hacer así, la va a poner así, tantos codos aquí, tantos codos allá. Dice, ok. El izquierdo recibe la información y el derecho dice, me lo imagino, ya. ¿Está entendiendo esto? Todos los hombres de Dios fueron creados para usarlo, el cerebro completo, los dos hemisferios cerebrales. O sea que de los 1.000 millones de neuronas, hay 500.000 millones de neuronas que no estamos usando a la plenitud. Imagínense esto. Y Dios quiere que realmente desarrollemos los dos. ¿Quién fue otro que usó los dos hemisferios cerebrales? Menciónenme a alguien. En la Biblia. Vámonos hacia atrás. David desarrolló los dos. José lo desarrolló los dos. Tremendo José en Egipto. José veía las cosas, mire, calladito, sin hablar. Lo veía todo, se lo imaginaba. Y él, por la imaginación, ayudó en la construcción de Egipto. Porque era tremendo matemático, pero también era tremendo arquitecto. O sea, tenía ingeniosidad. O sea, Samuel. Dios quiere que nosotros seamos como esos grandes hombres. Y hay forma de hacerlo. Usted lo va a ver hoy. Una persona creativa es aquella que puede procesar de maneras nuevas la información que dispone, los datos sensoriales que todos recibimos. Un escritor necesita palabras, un músico necesita notas, un pintor necesita percepciones visuales. Y todos ellos necesitan algún conocimiento de las técnicas de sus respectivos oficios. Pero cualquier individuo creativo ve instintivamente posibilidades de transformar los datos ordinarios en una nueva creación, trascendiendo la materia prima empleada. Usted va a leer Génesis ahora 1 diferente. Porque Dios tenía imaginación, ¿sí? Porque Dios vio la tierra que estaba desorganizada y vacía. ¿Con qué? Con el izquierdo. Pero aquí hay un desorden. ¿Y el derecho qué dice? Vamos a separarlo entonces. Pero el izquierdo no podía tener la lógica, sino el derecho decía, sepárense. Hágase, se haga, por la palabra de él. Pero todo era mirando y analizando. ¿Y cómo Adán le puso el nombre a los animales? De la misma manera, mirándolo. Dice, tú te llamas elefante, y tú hipopótamo, cerdo, cochino, perro.
Y a cada cual le fue poniendo según lo que miraba. Dice la sierva de Dios que Adán conoció la composición del agua sin ir a la escuela. Y él vio el agua y ya sabía que era H2O. Hasta las hojas. Él veía las hojas y todo, y sabía la composición de la clorofila, todo el aire lo conocía él, porque él se quedaba observando, y su cerebro derecho totalmente y el izquierdo en comunicación correcta, entre analítica, imaginación y todo, y llegaba a conclusiones correctas. Eso es lo interesante de Dios. Dios no quiere que nosotros prejuzguemos todo con el izquierdo, porque hermanos, muchos de nosotros nos quedamos leyendo la Biblia con el lado izquierdo. Vamos a estudiar eso, El sistema nervioso humano está conectado mediante una conexión cruzada, de manera que el hemisferio izquierdo controla el el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla el lado derecho. Si sufre una lesión en el lado izquierdo del cerebro, la parte más afectada del cuerpo será la derecha y viceversa. A causa de este cruzamiento de las vías nerviosas, la mano izquierda está regulada por el hemisferio derecho, dijimos ya, y la mano derecha por el izquierdo. Si usted ve a una persona que se accidenta y recibe un golpe fuerte de este lado, ¿qué lado se afecta? El izquierdo. Y así de la otra manera. Yo me encontraba, cuando estaba en medicina empezando, yo veía personas que tenían afectado totalmente ese lado por un accidente y de este lado estaba muerto. Y yo decía, qué raro, Lo mismo con un derrame, ¿verdad? Sí, lo mismo igual, porque se afecta el lado contrario. Y se afecta por algo que usted va a conocer hoy. Uno de los temas que más intrigaban a los neurólogos eran las funciones desconocidas hasta hace muy poco de un grueso cable nervioso compuesto de millones de fibras que conecta los dos hemisferios cerebrales. Este cable de conexión es el corpus callosum o el cuerpo calloso, se llama. Usted lo va a ver ahora en figura. Recuerda el cuerpo calloso. Tenía toda la apariencia de ser una estructura importante, dado a su gran tamaño y el enorme número de fibras nerviosas que lo componen y su situación estratégica como conector entre los dos hemisferios, y sin embargo, la evidencia indicaba que se podía cortar por completo. ¿Usted conoce al doctor Carson, adventista? Un hermano de color moreno. ¿Es un de Canadá? No, él es de allá de Estados Unidos. Él trabaja en Johns Hopkins University, en el hospital. Él es médico, profesor ahí también. Él es neurocirujano, el único negrito neurocirujano ahí. Pero ha sido una bendición en muchas situaciones. En el pasado había unas siameses que estaban pegadas por la cabeza y en la tomografía decía que el cerebro estaba compartido en ambas. O sea que ocupaban, las dos dependían del mismo cerebro. Y él oró al Señor y el Señor le mostró, él dice por medio de Génesis, que sí se podían separar y no estaban unidas. Entonces él diseñó un equipo que fue llevado a un lugar de diseño de equipos médicos y se diseñó algo, algo hidráulico, pero con aire, con presión de aire, y se hizo otra vez el examen, pero colocando aire que era peligroso dentro del cerebro, y él cuando le colocó el aire y le hicieron la tomografía, los cerebros se separaron y tenía dos cerebros, y él dice, yo voy a operar. Y él logró separarlas debido a que Dios le iluminó por medio del cerebro derecho. Sí, porque el lógico decía que no, porque estaban pegadas. Porque ya salió la tomografía y dice, deje eso así, que están pegadas, no se puede hacer nada. Pero Dios le dijo a él, ¿con qué cerebro se comunicó? ¿Con el izquierdo? No, al derecho le dijo, tú lo puedes hacer. Y él oró al Señor. Y el Señor le dijo, haz esto. Y él diseñó, lo mandó a hacer el equipo, se hizo el procedimiento y se separaron las siameses. ¿Cómo se llama el doctor? Carl Burson. ¿No lo ha visto nunca? Él es bien famoso en la iglesia, una persona extremadamente espiritual. Y en las operaciones siempre él ora antes de las operaciones y después de las operaciones también. Y él tiene libros y todo. Es muy lindo la historia de él. Y él creció como un negro pobre. Carl Burson, sí. Él creció como un negro pobre en Estados Unidos. La mamá
adventista, era sirvienta de las casas de unos millonarios. Y cuando los ricos de los millonarios dejaban la ropa, se la regalaban a ella y el negrito se vestía como blanco. Pero era tremendo en la escuela, le fue muy bien en la escuela, y esa apariencia de blanco que tenía en la vestimenta y todo eso lo fue ayudando a él a escalar, porque en Estados Unidos los negros no podían hacer cirugía en esa época, y menos neurocirugía. Y Dios lo ayudó a él a superarse por encima de todos los blancos y a ser el mejor neurocirujano. O sea que nosotros somos llamados como alguien que usaba los dos hemisferios cerebrales, y nadie me ha dicho, que se llamaba Daniel. Daniel. Dios le dio conocimiento en toda ciencia y sabiduría, la letra y todo, en el lado izquierdo, pero también le dio en visión y sueños, lado derecho. ¿Entendió esto? ¿Con qué propuso Daniel en su corazón? No contaminarse. ¿Con qué hemisferio cerebral? Con el derecho. Porque le está sirviendo a un Dios abstracto que nadie ha visto con el izquierdo. Le está sirviendo a un Dios con el derecho. ¿Está entendiendo algo ahí? ¿Y Tomás qué usaba? ¿Cuál de los dos hemisferios? No, si yo no lo veo y lo toco, no, yo no voy a creer, como eso no es lógico. ¿Está entendiendo esto? El usar mucho el cerebro izquierdo nos desconecta de nuestra relación con el Señor Jesús. Por eso estoy dando este tema. Ya se lo vamos a grabar todo al final. Entonces, el cuerpo calloso es esto, mire. Ahí es que se unen los dos cerebros, el derecho y el izquierdo se unen, porque tenemos dos cerebros, ¿sabían? Derecho e izquierdo. Ellos se unen en el centro por muchos cables nerviosos, así, que están bien pegados. Usted va a conocer algo interesante de esto. En resumen, dice acá, ¿qué dice? Bueno, la figura 57.8 ya la pasamos nosotros a esta. Dice, la parte superior de la figura ilustra la vía implicada en la audición y en el habla. La secuencia es esta. Recepción en el área auditiva, recibo en el área auditiva, las señales sonoras. De ahí se codifican las palabras, se interpretan las palabras en el área de Wernicke, se elabora también en el área de Wernicke y de los pensamientos, las palabras que se han de decir. O sea, entre Wernicke y el lóbulo frontal se ponen de acuerdo. ¿Qué le digo? Dice, bueno, él no me cae muy bien, pero bueno, sí, bueno, pero no lo trate tan mal. Y eso, empieza una comunicación, ¿no? Dependiendo de lo que escucha. ¿Ve? Entonces, la transmisión de estas señales de área de Wernicke van a una área que se llama área de Broca, que es el área que entonces empieza a hablar, a articular las palabras. La activación del área de Broca, de los programas motores especializados que controlan la formación de palabras. Y luego el 6 transmisión de las señales adecuadas a la corteza motora para que el control de los músculos del habla empiecen a moverse. O sea, una comunicación. Dice, usted oye, lo lleva al área de Wernicke, dice la de Wernicke, te está diciendo que te levantes. Dice el pensamiento de la Wernicke, dice, ¿me levanto? No, bueno, sí, no, levántate. Pero dile que tú vas a estar porque tú quieres. Entonces el área va al área de Broca y dice, bueno, entonces el área de Broca le dice a la otra, empieza a mover la lengua, muchacho, dice, me voy a parar. O sea, todo este procedimiento te dice, wow, toma tiempo, eso es así, rápido. ¿Y qué dice Dios de eso? ¿Que seamos qué? ¿Prontos para qué? ¿Pero tardos para? ¿Cuál palabra? ¿Cuáles palabras? Nuestras propias. Nuestras propias, dice el Señor, no me las digas. Las tuyas no las quiero escuchar. Yo te estoy hablando de las mías. Está presto para oír con atención, pero no tardo para hablar. Por eso en sábado dice que no hablemos nuestras vanas palabras. Según se revelan los experimentos psicológicos actuales, bien diseñados del cuerpo calloso, ¿estamos hablando de qué cuerpo? ¿Y qué es el cuerpo calloso, hermanos? La unión de los dos cerebros, tiene un paquete de cables ahí que lo están uniendo, ¿no?
Dice que, y la comisura anterior, dice, ejercen funciones de suma importancia. Estas funciones se explican mejor a la luz de uno de estos experimentos que usted va a ver ahora. Primero se prepara un mono seccionando el cuerpo calloso. ¿Qué le hacen al mono? Le cortan la unión de los dos cerebros, que ya los separan, ya los dos cerebros no se comunican. ¿Bien? Dice, se corta el cuerpo calloso, dice, y el quiasma óptico. ¿Qué es el quiasma óptico? Donde los cerebros, los dos nervios ópticos se entrecruzan para compartir lo que ve un lado con el otro y esto, ahí lo cortan. Y ahora cada ojo ve una sola parte, la parte que le corresponde a cada cerebro, y no lo ve en forma global. Vamos a esto. Porque mi ojo derecho tiene una parte que viaja al izquierdo y tiene otra parte que viaja a este. Yo se lo voy a buscar acá en un momentito, a ver si lo tengo, no sé. Yo creo que sí lo tengo. Así que se corta el quiasma óptico en sentido longitudinal, se parte por la mitad, de forma que las señales de cada ojo solo puedan llegar al hemisferio cerebral del lado del ojo. Después se enseña al mono a que reconozca diferentes objetos con el ojo derecho, mientras se mantiene tapado el ojo izquierdo. ¿Qué ojo está mirando ahora? ¿Cuál es el hemisferio dominante? El izquierdo. ¿Y el derecho no domina? Bien. Así se mantiene tapado, dice aquí, el ojo izquierdo. A continuación se tapa el ojo derecho y se hacen pruebas para comprobar si el ojo izquierdo reconoce los mismos objetos. La respuesta es que el ojo izquierdo no puede reconocer los objetos. ¿Está entendiendo esto? ¿O le damos hacia atrás? ¿Se puede entender eso ahí? Bien. Me perdonan un segundito para hacerlo un poco más visual. Y estando en su trono. Bien, bien. Oh, no es eso. No hay hipopótamo. Oh. Bien, no sé si se puede visualizar acá. ¿Usted ve los ojos? Hay cables azules que viajan a ese hemisferio. ¿Cuál es este? El derecho. Y hay cables azules que viajan al... ¿Ve? Y asimismo del ojo derecho, hay cables rojos que viajan al izquierdo y hay cables rojitos que viajan al derecho. Quiere decir que tenemos mitad a mitad. Pero al mono le hicieron esto, le cortaron la conexión hasta el entrecruzamiento de los nervios ópticos, el quiasma se llama. Hermano, ¿está muy complicado esto? ¿No lo encuentra complicado? Yo sí. No, ya se la pasamos. Bien. ¿Volvemos a repetirlo? ¿Ya lo saben así? ¿Bien? Dice acá que primero se prepara a un mono para cortarle el cuerpo calloso y el quiasma óptico, la unión de los nervios. Dice, en sentido longitudinal, así, de forma que las
señales de cada ojo solo pueden llegar al hemisferio cerebral del lado del ojo. O sea, que el otro que entrecruzaba llevaba información al otro para que pudiera decir lo que estaba viendo, ya no lo puede decir. Después se le enseña al mono a reconocer diferentes objetos con el ojo derecho, tapándole el izquierdo. ¿Y qué hemisferio es este? Ok. ¿Quién dominaba el ojo derecho antes? El izquierdo. Bien. Se tapa el ojo derecho y se hacen las pruebas para comprobar si el izquierdo reconoce los mismos objetos. La respuesta es que el ojo izquierdo no puede reconocer los objetos porque está cortado el cable del derecho que iba hacia allá. Sin embargo, al repetir el mismo experimento en el lado, al repetir en el otro mono, con el quiasma óptico seccionado, pero el cuerpo calloso intacto, escuche esto, se encuentra que el reconocimiento por un hemisferio cerebral propicia, dice siempre, el reconocimiento por el hemisferio opuesto. O sea, yo le quito los cables de los ojos y él sigue, le tapo el ojo y él mira, y ya por eso no lo puede hacer, pero lleva la información por el cuerpo calloso, dice, yo estoy mirando tal cosa por este lado, ¿qué tú piensas? Y entonces él dice, eso es tal cosa, lo puedes reconocer. Si el cuerpo calloso está intacto, y usted verá algo que vamos a estudiar ahora aquí. La investigación se centró en un pequeño grupo de individuos, escuche esto, pacientes donde se le dio el cerebro dividido, se llama comisurotomía, o sea, le cortan totalmente el cuerpo calloso. Son pacientes de epilepsia. Al paciente de epilepsia le cortan el cuerpo calloso y se le quitan los ataques de epilepsia. ¿Y qué tenemos para la epilepsia? Un aminoácido que se llama glicina. ¿Bien? Esto es bien peligroso, lo que usted va a ver ahora. Glicina, glicina, o L-glicina. Eran personas gravemente incapacitadas por trastornos epilépticos que afectaban a ambos hemisferios. Como último recurso, después de que fracasaran todas las demás medidas, se cortó la transmisión de ataques entre los dos hemisferios mediante una operación practicada por Philip Vogel y Joseph Bogen, consistente en cortar el corpus callosum o el cuerpo calloso y las comisuras anexas, aislando así un hemisferio del otro. Lo separaron. La operación tuvo el resultado esperado. Los ataques quedaron controlados y los pacientes recuperaron la salud. A pesar del carácter radical de la operación, parece que los pacientes no vieron alterado su aspecto externo, movimientos y coordinación, y para un observador casual, su comportamiento cotidiano tampoco cambió mucho. O sea, que seguían como igual, y decían, no, pero no le afectó mucho, sigue moviéndose y caminando bien. Algunos ejemplos de las pruebas ideadas para los pacientes con el cerebro dividido permitirán ilustrar la realidad separada, dice, que percibe cada hemisferio y el modo especial de procesamiento empleado. Uno de los experimentos consistía en hacer aparecer por un instante dos imágenes diferentes en una pantalla, estando el paciente con los ojos fijos en un punto medio. Vamos a mostrar el dibujo ahora. El paciente está mirando solamente ahí, no puede mover los ojos, tiene que solamente mirar un puntito. Yo le digo a usted, mire acá, y no mira a los lados, y usted se queda mirando, y se queda fijo sin mover los ojos solamente en un punto. Dice, uno de los experimentos consistía en aparecer, dice, por un instante dos imágenes diferentes en una pantalla, estando el paciente con los ojos fijos en un punto medio, de manera que no pudiera examinar ambas imágenes. De este modo, cada hemisferio recibía una imagen diferente. El hemisferio derecho captaba la imagen de una cuchara situada al lado izquierdo. ¿Estamos entendiendo? El derecho miraba la imagen en el lado. El derecho miraba la imagen en el lado izquierdo. Bien. ¿Lo está mirando el derecho? Miraba la imagen de la cuchara acá.
Ahora bien, dice aquí la imagen de la cuchara situada en el lado izquierdo de la pantalla, mientras que el izquierdo recibía la imagen de un cuchillo situado a la derecha de la pantalla. ¿Qué fue esto que se vio? O sea, el izquierdo estaba viendo el cuchillo y el derecho estaba viendo la cuchara. Extraño esto, ¿verdad? Si estaba dividido la comisura, no dividieron la unión de los entrecruces de los nervios ópticos, lo dejaron igual, pero el derecho estaba mirando hacia la izquierda y el izquierdo hacia el derecho. Eso no es bueno. ¿Por qué? ¿Cuál es el hemisferio dominante de estos dos? El izquierdo. Y el izquierdo estaba mirando al lado contrario y el derecho estaba mirando al lado contrario. ¿Cómo se llega a la información entonces? El izquierdo está mirando toda la información de la derecha y el derecho está mirando toda la información de la izquierda. Y recuerde que hay división ya, y el cuerpo calloso está dividido. ¿Se puede analizar mejor? ¿Podrían funcionar bien los dos cerebros? ¿El matemático podría calcular mejor? Usted va a ver ahora lo que pasó. Al preguntársele el objeto daba, dice, el sujeto daba diferentes respuestas. Se le preguntaba. Si se le pedía que nombrara lo que había visto en la pantalla, el hemisferio izquierdo, verbal y articulado, hacía que el paciente respondiera cuchillo. ¿Cuál le respondía? ¿A cuál hemisferio le preguntaban? Bien. El izquierdo decía que ¿qué había? Un cuchillo. ¿A qué lado de la pantalla? A la derecha. Dice aquí, a continuación se le pedía que metiera la mano tras una cortina, la mano izquierda controlada por el hemisferio. Pero esto es un paciente ¿de qué? Que se le cortó. O sea, al cortarse la comisura, ya el izquierdo no manda a la derecha. ¿Lo domina quién? El derecho. No entendemos todavía. Bien, pasa que yo siempre ando con un cerebro, el mío se perdió. No, yo tengo un cerebro de plástico. Bien, bien, bien. ¿Con quién hacemos el experimento? ¿Quién se quiere colocar acá? Bien, bien, me voy a colocar yo, ¿está bien? O sea, de este lado está el proyector y de este lado está esto. El proyector viene siendo ¿qué? Es el cuchillo. El cuchillo está acá y la cuchara está aquí. Entonces yo estoy mirando al punto fijo, allá, y yo veo con este ojo, estoy mirando ¿qué? El cuchillo. Y con este derecho estoy mirando la cuchara. Cuando a la izquierda le preguntaron qué estaba mirando, ¿qué dijo él? Estoy mirando un cuchillo, porque lo estoy mirando con el izquierdo. Cuando al derecho le preguntaron qué estaba mirando, o él metió la mano para tocar un objeto, mire esto. A continuación se le pedía que metiera la mano tras una cortina, la mano izquierda. ¿Cuál es la mano izquierda? ¿Quién la domina ahora? ¿El derecho? Acuérdense que está cortado el cable de conexión. Lo separaron, pusieron el cerebro derecho aquí, el izquierdo aquí y el derecho allá. El izquierdo aquí y el derecho allá. Entonces ya no se conocen ellos, son enemigos. Entonces el cerebro derecho allá está pendiente de las cosas del lado izquierdo. Y el cerebro izquierdo está pendiente de las cosas del lado derecho. Mirando allá ese. Y el otro así. ¿Está bien? Entonces como están divididos, cuando la mano izquierda entró, que era controlada antes por el hemisferio derecho, para coger el objeto que había visto en la pantalla, identificando al tacto entre un grupo de objetos, se incluía una cuchara y un cuchillo. Mire, perdón, ¿ven? Se le colocó cuchara y cuchillo, y el izquierdo estaba, como él dijo que él lo que vio fue un cuchillo, y entró en la mano izquierda y le pusieron cuchillo y cuchara,
pasó esto. El paciente escogía la cuchara. ¿Se puede entender esto? Está un poco confuso, ¿verdad? Él vio con el izquierdo lo que estaba al lado derecho, que era un cuchillo. Pero cuando le pusieron las dos cosas con la mano izquierda a entrarla, que la dominaba, ¿quién era? ¿La mano izquierda antes? ¿Era el derecho? El derecho no es lógico. Y él metió la mano y ya estaba el cuchillo y la cuchara, cogió la cuchara. ¿Trae confusión esto? ¿Mucha? Hasta entenderlo, yo creo. ¿Seguimos? ¿Se pudo entender o no? Porque hacemos un experimento entonces. Bueno, entonces va a quedar con esto, pero por favor, si no entiendes, mejor que entienda ahora, porque vamos a ir bajando un poquito. Bien. Al paciente escogía la cuchara. Si el experimentador le pedía al sujeto que dijera lo que tenía en la mano detrás de la cortina, el paciente podría mostrarse confuso por un momento y responder, un cuchillo. ¿Quién responde? ¿Quién habla? El izquierdo. Y el izquierdo es lógico. Y aunque estaba cogiendo una cuchara en la mano, dice, no, eso es un cuchillo. Porque lo vio con el ojo izquierdo hacia la derecha y lo tomó con la mano izquierda y dijo que era un cuchillo. ¿Ve la confusión que causa esto? Y esto es un paciente que se le cortó la comunicación entre los dos hemisferios y ya están totalmente divididos. ¿Divide Satanás la iglesia? ¿Divide el pensamiento? Una mente dividida, impresionante. Si hubiera separado el ojo, ve lo que está a la mano derecha, cómo está. Bien, mire, ahora mismo nosotros tenemos la unión de los dos hemisferios, ¿verdad? Ahí. Entonces, cuando yo estoy mirando un punto céntrico, con este ojo estoy mirando de ese lado y con este ojo estoy mirando del otro lado, ¿no? Y cuando yo estoy mirando así, yo veo que con este ojo izquierdo estoy mirando un cuchillo. Como lo miré el cuchillo, cuando me dicen, esta es la mano, y yo meto la mano y lo toco, el lado derecho me está diciendo, por la comisura, por la unión de los cables, dice, es una cuchara, coge el cuchillo que está al otro lado. ¿Me está entendiendo? Pero ahora está dividido. Ahora el lado izquierdo no quiere perder, quiere seguir siendo lógico. Y aunque coge la cuchara, dice, esto es un cuchillo. ¿Me entiende? Porque es la lógica lo que vale, lo que él ve. ¿Ve? Por eso, ¿qué dijo él? Si yo lo veo y palpo. Y él cuando lo ve a Jesús dice, no, ya yo lo vi, y dice, no, ven, mete tu mano, ven, mete la mano. Y le metió la mano, el costado, dice, toca. Porque tenía el cerebro dividido. ¿Está entendiendo esto? Por eso dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Y este es un desventurado porque le cortaron la comisura y vio y no pudo describir lo que veía, porque aunque tocó, no era lo que había tocado. No, lo que vio, exactamente, lo que había visto. Dice así, bien, si el experimentador le pedía al sujeto que dijera lo que tenía en la mano detrás de la cortina, el paciente podría mostrarse confuso por un momento y responder un cuchillo. El hemisferio derecho, sabiendo que la respuesta era errónea, el derecho, este lado, dice, no, pero él no habla. Pero careciendo de suficientes palabras para corregir al articulado hemisferio izquierdo, continuaba el diálogo haciendo que el paciente sacudiera la cabeza. Como respuesta al hemisferio izquierdo verbal, se preguntaba en voz alta, ¿por qué estoy sacudiendo la cabeza? Entonces el izquierdo coge la cuchara y dice, cuchillo, y dice, no. ¿Se puede entender eso? Por eso fue que dijiste, ahora tú dijiste, eso es peligroso. O sea que fácilmente agarro y me meto la mano en fuego porque... Sí, pero mire, esto es una operación donde se divide el cerebro, ¿verdad? Pero Satanás ha hecho una operación espiritual en nosotros.
¿Me está entendiendo? Y ha hecho que nosotros desarrollemos solamente el izquierdo y que nos olvidemos que el derecho existe. No, la lógica, hermano. Eso te lo dice todo, la lógica. Y escucha la lógica, y escucha lógica. La Biblia no es lógica. Por la fe. ¿Creíste? Porque creíste. Esto, o sea, ya entendí esto, pero en la vida real sí ha habido operaciones de cerebro. Sí, esto es un experimento que hicieron en pacientes con epilepsia. Como le dan tantos ataques de epilepsia seguidos, le cortaron eso para que se acaben, ¿ves? Pensando que como lo seguía funcionando igual y caminaba y todo, estaba bien. Pero ahora tiene el cerebro dividido, totalmente dividido, y lo está físicamente lo tiene dividido. Ya no solamente espiritualmente. No, ya esta no tiene solución. Diga. Yo leí en una ocasión de que le operaron y le sacaron una mitad. ¿O le sacaron la mitad de un cerebro? Sí. Sí, no, yo sé, hacen de todo. Antes se hacía la lobotomía, el lóbulo frontal lo sacaban en los criminales muy agresivos, le sacaban el lóbulo frontal y se quedaban así ellos. Y eran pacíficos para toda la vida, pero ya no pensaban. Otro experimento que demostró que el hemisferio derecho es superior en los problemas espaciales. ¿Escuchó esto? ¿El derecho es superior en qué? En problemas espaciales. Se le dieron al sujeto varias piezas de madera que tenía que disponer según un cierto diseño. Los intentos realizados con la mano derecha, que lo domina el hemisferio izquierdo, fallaron una y otra vez. ¿Escuchó esto? El hemisferio izquierdo se le dan las piezas de madera y entonces él domina la mano derecha y empieza fallando todo esto. ¿Por qué? Porque como es un problema espacial, ¿quién lo resuelve? El derecho. ¿Bien? Que domina la mano izquierda. Dice, los intentos realizados con la mano derecha, hemisferio izquierdo, dice, fallaron una y otra vez. El hemisferio derecho, mientras tanto, trataba de ayudar. La mano derecha apartaba la mano izquierda. Dice, quítate, échate para allá, mira, no interrumpa, que yo sé lo que hago. Y el derecho queriendo dice, no, pero que no es así, que esto. Y el otro empujando, porque domina, ¿sí? Dice, finalmente el sujeto tuvo que sentarse sobre la mano izquierda para impedir que siguiera tratando de intervenir. Dice, caramba, no te va a quedar. Esto fue un estudio de hospital. Usted va a ver qué hospital lo hizo. En un momento usted lo va a ver. Dice, cuando por fin se le permitió usar las dos manos, fue la izquierda la que tuvo que apartar a la torpe mano derecha para evitar sus interferencias. Porque era un problema espacial, imaginativo. Usa tu imaginación, cree. ¿Se puede entender esto hasta aquí? Este otro experimento también fue con el cerebro dividido, también. Por eso es que no se ponían de acuerdo. Y entonces, oye, mira, que quítate, no, que yo. Pero era el derecho que tenía que resolverlo, completamente. El ser capaz de trabajar con los dos lados del cerebro ofrece muchas ventajas. El siguiente pequeño test te ayudará a entender cuál es tu área dominante. Bueno, se fue el hermano. Vamos a hacer un test ahora. Usted necesita en la hoja solamente escribir las letras que corresponden a lo que usted opina. ¿Está bien? Hay una de las preguntas que yo la quité, porque era una pregunta, porque esto es un hospital, el Hospital Duke en Estados Unidos. Es una pregunta ya matrimonial, de origen metamorfógico. ¿Estamos listos? Vamos a hacer el estudio. Yo sé que usted va a tener una respuesta y puede ser que muchos de nosotros estemos trabajando con los dos hemisferios casi igual. Puede ser eso también. ¿Empezamos? Perfil del balance cerebral. Primero, la primera pregunta. Piensa en tu canción favorita y déjala atravesar tu mente por 15 segundos. Cierra los ojos. Cierra los ojos.
La pregunta es, ¿pensó su canción favorita? ¿Te enfocaste en las palabras o la melodía? Puede abrir los ojos. Si son las palabras, A. Si es la melodía, B. ¿En qué pensó usted? Mire, cuando uno piensa en su canción favorita, hay algunos que se saben la letra y yo le digo, oye, ¿cómo es esto? Y dije, oh no, ese está el himno. Entonces me ayuda el hermano, que él es verbal, me ayuda con mi cerebro derecho, que no sé las letras, pero él se sabe las palabras, el izquierdo. ¿Está entendiendo esto? Entonces podemos tener las dos, pero muchas veces hay hermanos que se saben el ritmo de algo y no se saben la letra. Ya colocaron, si son las palabras, el A, si es la melodía, el B. Entonces lo marcan los dos. El 2. A alguien le pregunta la dirección de cómo llegar a su casa. Lo más seguro es el A, que la explica la dirección paso a paso. Y el B le dibuja su mapa. Dice, mira, tú coges así, mira, y dobla ahí. Tú tantas calles y tú doblas a la derecha. Entonces, ahí en esa esquina, ahí estoy yo. Los americanos. La peor cosa es No, ¿cómo así? No. Mírame a mí. Tú seguías así. No, pero te lo entregan en un papel dibujado. Pero son exactos. ¿Cuál de los dos usted hace? Usted le explica la dirección paso a paso y que, mira, no, tú estás aquí. A 4 bloques tú vas a encontrar esto, entonces tú vas a lo de la derecha y le explica paso a paso las cosas, ¿correcto? O se la dibuja en un mapa. ¿Cuál de las dos? ¿Lo colocó? ¿A o B? La tercera pregunta. Cuando compras un nuevo estéreo o cualquier cosa, dice, para escuchar música, ¿estás más interesado en A, analizar las especificaciones? Dice, no, déjame leer. Y analiza y todo. O el B, cómo suena y si te gusta su forma, color, etcétera. Ay, es bien lindo, tiene lucecita y todo. O sea, ¿qué usted quiere saber? Dice, déjame ver, no. Esto lo hacen en Taiwán. ¿Usted ha visto personas así? Que lo analizan todo y dice, ¿eso en la China que lo hacen? ¿No? O una persona que dice, a mí me gusta, mira, y bonito que se ve y suena bien. ¿Cuál de los dos? ¿Lo anotó? Vamos a la otra pregunta. Cuando te trabas trabajando en un proyecto o tratando de solucionar un problema, ¿es porque A, estás trabado con los detalles o no sabes por dónde empezar? B, trataste muchas veces al mismo tiempo y terminaste esparcido en tus pensamientos. ¿Cuál de los dos? ¿Está muy largo? Bueno, si usted estuvo trabado ahí, mire, le dijeron, haga esto, y dicen, ¿cómo es que mi hermano, ¿cómo es que se hace esto aquí? Eso se traba, uno se tranca. Pero hay muchas veces que uno empieza, esto viene desarmado, y uno empieza a armarlo, sin leer instrucciones ni nada. Y después que hace un lío, y ahora tener que desarmar otra vez todo eso. Porque le sobran piezas, tornillos y todo. ¿Le ha pasado eso? Bien. El 5. ¿Tiendes a juzgar a otra persona A, por lo que dice? O B, por el contacto que hace en tus ojos, lenguaje corporal y apariencia. ¿Cuál de los dos? Mi madre decía que cuando llegaba alguien a la casa, dice, yo le miré a los ojos y yo noté algo raro en él. Si era evangélico, pues mi madre era católica, apostólica romana, y era extremadamente católica, ¿Y se puede poner los dos? Sí, o se pueden poner uno o el otro, el que más usted hace, o se pueden poner los dos. El número 6, cuando ves el deporte que te gusta, A, lleva la cuenta de los goles y recordar las estadísticas de los jugadores y todo eso, o el B, piensa en la mejor estrategia para ganar. Hay personas que dicen, mira, no, ese jugador en tal año, tanto goles, esto pasó y aquello. Y empiezan a dar explicaciones y dicen, cállate la boca, ¿no? Que estamos viendo el juego. ¿Cuál de los dos usted hace? Empieza a pensar y dice, no. Hay personas que... El 7. ¿Trabajas mejor A,
cuando puedes hacer el trabajo especializado en que eres excelente sin distracciones. O el B, cuando puedes ver cómo tu trabajo se acopla al plan general trazado. Hay personas que dicen, no, a mí lo que me gusta es hacer tal cosa. Y yo en eso yo lo hago. Pero si me ponen a hacer otra cosa, no lo hago. ¿Por qué? Porque no es el plan. ¿Ya copiamos? Bueno, cuando termine me avisan, hermanos. Bien. A usted le dan un trabajo a hacer y si usted es especializado en ese trabajo, se siente cómodo, ¿sí o no? ¿Qué le gusta hacer a usted? ¿Ah? Cocinar. Y el hermano cuando está en la cocina, usted le da con una sonrisa. Y haciendo las cosas. Ahí sí está. Pero si le dicen, no, ¿qué es lo que no te gusta hacer? Siempre hay algo que no le gusta. Mecánica. Dice, no, usted le toca la mecánica ahora. Dice. Pero él dice, cuando puedes ver cómo tu trabajo se acopla al plan general trazado. ¿Quién lo entendió eso? ¿Lo entendió? Bien. Dios tiene un plan con nosotros, Jesús, ¿sí o no? Cuando usted puede ver el plan de Él y lo visualiza, y dice, bueno, yo tengo que aprender mecánica, ingeniería, arquitectura, esto y esto, lo tengo que hacer, porque Él me lo pide. Entonces usted entra en plenitud en ese plan y usted no se molesta con ninguna cosa que le pongan a hacer, porque usted hace a lo que fue llamado. Entonces puede ser que al principio manifiestes la letra A. Exactamente. Ok. Eso me pasó. A Judas. ¿Cuál de los dos usted cree que Judas usaba? ¿El A o el B? El A. Judas nunca cedió al plan. Nunca lo cedió. ¿Estamos entendiendo? Mire, esto está en los libros de medicina. Usted vio que yo saqué fisiología médica, esto es el Hospital Duke, de neurología en Estados Unidos. Pero esto es aplicable a la vida nuestra, totalmente. Y es un plan que Satanás trazó para dividir el cerebro nuestro. El 8. Recuerda lo que comiste en la cena de anoche. Cierra los ojos y recuerda por 5 segundos. Bien. A. No. Pues piensa en el hambre que pasó anoche. Vamos a pensar en la cena de antes de anoche. ¿Sí? ¿Bien? La de antes de anoche, ¿sí? El A, ¿lo recordaste recitando la lista de lo que comiste en palabras que describen la cena? O el B, ¿lo recordaste pensando con imágenes? O lo dice, ¿qué usted pensó? Dice, no, lo que yo comí fue una manzana roja, una banana, estaba media amarilla, media verde, ok. Pero hay gente que dice, no, para anoche cenamos bien. Ya. ¿Conoce personas así? Que empiezan a describir las cosas y dicen, uy, mire, y bueno que está, y sabía. ¿Qué le pareció el juguito esta mañana que usted hizo, hermano? Es medio así, ¿ves? Usted está como ¿qué? Como en el A, que está usted. ¿Ya describió? El número 9. Cuando compras algo para leer, cuando vas de vacaciones, A, lees mientras los otros están nadando y disfrutando. B, difícilmente buscas el libro porque estás muy ocupado divirtiéndote. ¿Sabes que los americanos se llevan los libros, no? Y tú lo ves así en la playa, leyendo, y dicen, ¿para qué tú viniste aquí? Tira ese libro. ¿Está entendiendo esto? Si usted tiene un momento como de esparcimiento, algo así, y va a tener familia, ¿cómo se lleva un libro para cuando la familia está compartiendo, usted está leyendo y dice, oye, pero ven, comparte con nosotros? No, que esto está bien interesante. ¿Y nosotros? ¿Cómo es el asunto ahí en el A? Que recitando la Biblia. ¿Cómo se llama recitando la Biblia? Sí, banana, manzana. ¿Sabes que tú piensas en las palabras de Sí, lo que comiste. ¿Qué usted comió anoche? Usted dice, yo me comí una manzana, y una banana y una pera. Usted lo recita. Pero si yo le pregunto a otra persona, dice, ¿qué comiste anoche? Dice, me comí una banana, pero dulce que estaba. Y la pera también deliciosa. Tú tenías que haber probado, mira. Yo pensaba que, Son dos descripciones que la gente comúnmente hace. ¿Ya contestamos el 9? 10. Cuando inicias el trabajo en un proyecto, prefieres A,
tener todos los detalles para planear la estrategia a seguir cuidadosamente. O el B, empezar cuanto antes y pensar las cosas en el camino. Dice, mira, que nos dijeron que vayamos, vámonos. Dice, ¿pero a dónde vamos? Dice, no, pero nos dijeron que nos fuéramos. ¿Cuál de los dos? ¿Usted tiene que tener todos los detalles o usted solamente sale? El 11 dice, cuando armas algo como una nueva máquina, un juguete, etcétera, A, sigues cuidadosamente las instrucciones paso a paso, o B, tratas de hacerlo tú mismo, tal vez mirando las instrucciones por si te trabas. Eso mi esposa siempre me decía, ¿no? Y yo empezaba a decir, no, pero eso es lógico, eso lo arma cualquiera, y empezaba a armar, y cuando me sobraba algo, digo, no, eso lo mandó el fabricante por si acaso. Faltaba algo y eso para apretar algún sitio. Y no fueron tornillos, dice, no, porque casi siempre entonces ellos ponen algo de más. Porque el izquierdo no quiere perder. Dice que el americano lee el manual sí. para armar. Sí. Y el hispano arma para leer el manual. Sí. El brasileño lo rompe todo y después lo pide el dinero de Es interesante, hermano. Esto sucede en nuestra vida diaria. ¿Bien? ¿Ya todos tenemos? Vamos a sumar cuántas A y cuántas B tenemos. Por favor. ¿Perdón? Pueden ser las dos también. Pueden ser las dos. Pero quiero que lo más frecuente que usted haga, eso coloque. Y si son las dos que lo hace, pues también. ¿Cuántas A y cuántas B? Oh, perdón. Eso es para usted, no tiene que compartirlo con nadie. Entonces usted suma cuántas A tiene y cuántas B tiene. Y si en alguna hay dos, también se la suma también, o sea, como pusiste A y B en una pregunta, las respondiste las dos, pues tú cuentas las A y las B. ¿Cuántas te da? ¿Bien? ¿Tiene frío? Eso no es lógico. Era un pastor que decía, no, eso es mental, el frío es mental. Y él así que no podía ni pasar la Biblia con los dedos tiesos, duros, así. Digo, pastor, se está congelando. Dice, no, eso es mental. Digo, no, después lo encontramos así. Digo, pastor, ¿qué pasó? Se me fue la mente. Él todo, porque la gente lo veía y cuando llegaba época de calor, entonces empezaban las personas a echarse, dice, mientras más se echan, más piensan en el calor. No piensen en eso, que el calor. Y él sudando así. Tenía problemas, ¿sí? ¿Ya? ¿Terminaron todos? Bien. Puntuación. Si más de la mitad de tus respuestas fueron A, tiendes a la tendencia de depender más del lado izquierdo de tu cerebro. ¿Que domina cuál lado? El derecho, el lógico. Si más de la mitad de tus respuestas son B, tienes la tendencia de depender más del lado derecho de tu cerebro. A más número de respuestas A o B, más es tu tendencia a depender de este lado de tu cerebro. Si fueron así casi iguales, está buenísimo. Eso es lo que Dios quiere. Que las dos las quiere Dios. ¿Estamos bien? Vamos a ir ahora a algo. No hemos terminado todavía. Bien. Algunos ejemplos de ejercicios que expanden sustancialmente las dendritas. ¿Sabe qué son las dendritas? Lo que las neuronas hacen así. Y se comunican y dice, dime tú y tu cerebro, dime acá. Y se va comunicando una con otra. ¿Cómo se expande esta comunicación entre todos los dos cerebros? Dice acá, bañarse con los ojos cerrados. ¿Escuchó esto? Son buenos los apagones. Solo con el tacto localiza las llaves del agua, ajusta la temperatura del agua, busca el jabón o el champú. Verás cómo tus manos notarán texturas que nunca antes has percibido. Esto es importante. Cerrar los ojos y dejar que el tacto de cada mano empiece a comunicarse y se empiece a analizar espacialmente
el uno, y el otro la lógica, dice, esto está arrugado y es cuadrado y tiene tantos centímetros, y dice el derecho, es cuadradito, así como un cubito. Entonces tiene que los dos empezar a hacer un juego. Ustedes que hay juegos de niños que son de daditos y triangulitos y cosas, y él tiene que ir, esos son de lógica. Eso se practica mucho aquí porque como no hay luz en la noche estás, o cuando vas tentando. Te sientes en la tela. Bien, esos son ejercicios, hermano. Usted lo va a tener en su computadora luego. Usar la mano no dominante. ¿Escuchó esto? Usar la mano no dominante. Si usted es zurdo, empieza a usar la derecha. Y si es derecho, empieza a usar la izquierda. Come, escribe, abre la pasta dentrífica, lávate los dientes, abre el cajón con la mano que más trabajo te cueste usar. Peínate, báñate, afeítate, lávate los dientes con tu mano no dominante. Lee en voz alta. ¿Por qué? ¿Recuerdan el área de Wernicke del hemisferio no dominante? Y si yo hablo en voz alta, ¿cuáles oídos escuchan? Los dos. Y entra por un lado y por el otro. Eso. Y entonces los dos oídos empiezan a escuchar, ¿no? Y empieza a desarrollarse el otro hemisferio. Se activan distintos circuitos que los que usas al leer en silencio, dígame. Porque, bueno, si leo en voz alta casi no capto la lectura, si leo en silencio. ¿Sí? Cuando uno está solo, Por lo regular, usted puede leer en silencio por un rato, pero yo me imagino que sería bueno practicar en voz alta, aunque después usted lo lee en silencio otra vez. Porque cuando lo pronuncia, entonces se graba en el área auditiva. Y está grabado verbalmente auditivo, no solamente visual. Porque si yo le tapo los ojos a usted y le digo que memorice todo, no lo va a poder memorizar, pero en las palabras sí lo memoriza. También creo que algo de Samuel también, yo no podía hacer eso porque mi mente estaba distraída. ¿En qué? Si yo leo en voz alta, mis compañeros están dormidos y puedo despertarlos. Ok. Entonces mi mente se distrae y yo no capto todo lo que estoy leyendo. Recuerdan que eso es un tema que hablamos nosotros de pensamiento, memoria y aprendizaje. Y no sé si usted lo ha visto. Cambia tus rutas, toma diferentes rutas para ir al trabajo o a tu casa. No la misma siempre. Mire, yo le voy a explicar un momento por qué yo investigué esto. Un momentito. Cambia tus rutinas, haz cosas diferentes, fuérzate a salir, a conocer, a charlar con personas de diferentes edades, trabajos, ideologías. Experimenta lo inesperado, usa las escaleras en lugar del ascensor, sal al campo, camina, huélelo, percíbelo. Detente de repente y cierra los ojos y dice, wow. También el horario es, digamos, también en el libro, creo que en el libro de la educación dice de que si un día, por ejemplo, hoy le ayudo a sembrar a una persona y el día de mañana ayudo a diferentes tipos de actividades, porque también como lo dice ahí, ¿no? Sí, cambiar de rutina. Eso hace que el cerebro no esté solamente en el izquierdo, ahí caminando, dominando un solo lado, sino que tú eres diestra para hacer lo que sea. O sea, cuando te dicen, hay que hacer tal cosa, ¿tú fuiste entrenado en qué? En todo. Mira, ser bachiller en la época de Cristóbal Colón era ser matemático, físico, ingeniero, mecánico. O sea, tú tenías que ser bachiller en todo. O sea, tú no podías ser un bachiller que no supiera ni siquiera de medicina. Tenías que saber aplicar tratamientos también. O sea, un bachiller en esa época era una persona de esa manera. Satanás ha ido dividiendo todo. Yo recuerdo que la carrera de ingeniería era ingeniería arquitectura. Y la cadena y la medicina era odontología, medicina general, o sea, era todo, lo abarcaba todo. Hoy en día, los partes especialidades, perdón. Y cuando tú le preguntas a uno, dice, no, háblate con fulano, que él es especialista en eso. Estamos divididos.
cuando el cerebro humano Dios lo creó, para que fuera un especialista en todo, porque Adán era un todo. Adán era el modelo divino, era Adán. Adán era el amo de la tierra. Él sabía todas las cosas, todas las percibía, las veía, las olía en el ambiente, todo lo percibía él. Nosotros tenemos que llegar a ser así, hermanos. Bien, ¿qué dice acá? No puedo ni leer ahí. ¿Se puede leer? Wow. Arriba dice, cambia las cosas del lugar. Al saber dónde está todo, el cerebro ya se construyó un mapa. Por ejemplo, cambia el lugar donde pones el bote de basura, verá la dificultad. Aprender algo nuevo, cualquier cosa puede servir. Aprender a fotografía, cocina, estudia un nuevo idioma. Si te gusta alma, rompecabezas, tápate el ojo, un ojo, para que pierda la percepción de la profundidad, por lo que el cerebro tendrá que confiar en otras vías. Si usted, el cerebro izquierdo domina ¿qué? El lado. Y si somos derechos, ¿cuál es el ojo? Entonces, ¿cuál es el problema? Nos vamos a tapar ese ojo para que se nos haga difícil. Aunque nos tendrán como sentar arriba de las manos. Identifica las monedas. Tú pones en una taza un grupo de monedas de varias nominaciones y valores y tenlas en la mano, dice, con los dedos, trata de identificar la denominación de cada una, pero no mirándola con los ojos, sino solamente palpando y después con la otra mano, ¿no? Cambia el mouse de la computadora, que siempre está al lado derecho, y dice, a donde no lo usas comúnmente, ¿por qué no abrir la mente y probar estos ejercicios tan sencillos que, de acuerdo a los estudios de neurobiología del Duke University Medical Center, amplían nuestra memoria? Este es el hospital que ha hecho todas las investigaciones. Porque después de hacer la comiserotomía de los pacientes con epilepsia, se dieron cuenta que dividieron los cerebros y se sienten tan mal que empezaron investigaciones más profundas. Y si no tenemos suerte, si tenemos suerte, dice, y funcionan, nunca más volveremos a preguntar dónde dejé las llaves, dónde dejé los lentes, etcétera, etcétera. ¿Y dónde fue que puse la cabeza? ¿Se puede entender esto, hermanos? Sí. Bien, hermanos, ¿le damos un break o sin break? Voy a compartir algo. Hace 5 años atrás, yo estaba patinando en hielo, en el patinaje, con mis hijos, y me di una caída buena, que me fracturé ese brazo. En la caída, pues se me fracturó el brazo del hemisferio dominante. Yo soy derecho. Cuando yo estoy con el brazo así y no puedo manejar, porque si usted lo ve en New Jersey manejando con un... usted no le pone un ticket, no. A usted le quitan el carro y lo mandan a su casa y le ponen otra multa. Entonces yo tuve que estar en la casa y dependiendo de mi esposa que me llevara y me trajera, pero ya yo no podía pinchar al paciente, sacar la sangre, escribir, no podía hacer nada porque estaba con el brazo así por 3 meses. ¿Qué pasó entonces? Yo después dependí de alguien que pinchaba al paciente y yo estaba incómodo, me sentí incómodo con que otro hiciera las cosas porque mi brazo no me servía. Y yo le pregunté a Dios, ¿para qué tú hiciste? Esa fue mi pregunta. Entonces leí en el Espíritu de Profecía que Dios nos había hecho simétricamente perfectos. Y digo yo, sí. Y entonces empecé a indagar y a rebuscar y fue todo eso que usted vio esta mañana. Fue por mi brazo, entonces después de eso, ya yo hago cosas muchas con la mano izquierda porque aprendí a comer, porque al principio era... yo hago con la boca. Pero, ay, perdón, hasta lo rompí. Pero pasó de esa manera y eso fue una experiencia que a mí me sirvió, el Señor me ayudó mucho y me ha servido mucho. Desde entonces empecé a estudiar un poco más del cerebro, tengo neurofisiología, tengo psicología fisiológica, muchos libros de neurología
y de pensamiento y todo esto, y de todas las investigaciones que salen, a mí me gusta indagarlas para ver qué está pasando. Porque todavía el ser humano, neurólogo, no sabe nada del cerebro. Porque ese cerebro solamente lo conoce Dios. Por eso fue que usted vio esto hoy y realmente es un éxito el empezar a hacer cosas con el lado que usted no domina. Es muy bueno porque entonces el otro lado del cerebro empieza a despertarse y empieza usted a leer la Biblia de una manera que antes no la veía. Porque cuando el ojo izquierdo está mirando algo en la Biblia y el derecho no puede hablar, el lógico dice, no. Y anda buscando la lógica, porque el izquierdo está dominando. Hasta que el derecho no diga, sí, Señor. Sí, Señor. Y creer lo que dice ahí. Por eso el espíritu de profecía, ¿sabe una cosa? Es tan odiado, porque todos los lógicos no pueden entender que Dios le habló a una señora que no tenía preparación y fue el Espíritu Santo que la inspiró. Y eso hay que creerlo por la fe. Y una vez que usted lo cree, usted camina en fe. Dios lo dice, usted lo hace. No pregunte, dice, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué es esto? No pregunte nada, siga. Siga caminando. Dígame, hermanito. Se me hace acordar lo que dice Eclesiastés 10:2. Dice que el corazón del sabio está sobre su lado derecho, mas el corazón del necio está sobre su lado izquierdo. Gloria a Dios. Bien, hermanos, toman un break de algunos 3 segundos.